Muy buenas noches. Bienvenidos todos una vez más a este tiempo que vamos a estar en comunión con la palabra de Dios y con la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Quisiera comenzar haciendo una oración, pidiendo al Señor que nos ayude en ese tiempo. Vamos a entregarle en sus manos todo este tiempo que vamos a estar conectados. Así es que le invito a que usted me acompañe. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a tu presencia una vez más en este momento, Señor, para suplicarte que tu gracia, tu favor, sea con cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos en esta noche a poder compartir tu palabra y poder también recibir esa palabra que va a edificar nuestras vidas. Ayúdanos en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús, te entregamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 146, versículo número 1 al versículo número 10. Salmo 146, versículo 1 al versículo número 10. Y leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Gracias a Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Queremos meditar con el título No confíes en los príncipes. Creo que la mayoría de nosotros, hablando aquí en el Perú, estamos enterados de las cosas que en estas últimas horas han venido aconteciendo en nuestro país. Hemos visto la vacancia de nuestro presidente por el Congreso de la República y también hemos visto la reacción de la gente en muchas ciudades y aquí en la ciudad de Lima. Hemos visto también reacciones de violencia de parte de la ciudadanía y también de la policía. Pero como sabemos, todo esto tiene un trasfondo político. Vivimos en un estado democrático, como la mayoría de los países del mundo, y pues la política se rige en base a la Constitución y todos los reglamentos internos que tiene nuestro país. Pero como en todo sistema de gobierno humano, siempre va a tener pues muchas falencias, va a tener muchas limitaciones y muchos errores que va a provocar el descontento de la población. Y nosotros como pueblo de Dios, por supuesto que no podemos estar indiferentes ante esta situación. Me refiero a que no podemos
nosotros hacernos de la vista gorda, sino que estamos llamados no a salir a las calles a protestar y enfrentarnos con la policía y pedir un cambio de gobierno, etcétera, sino que creo que hay una arma más poderosa que el Señor nos ha dado, y creo que esa es la oración, como en 1 Timoteo capítulo 2, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice que ante todas las cosas deben hacer rogativas, oraciones, peticiones por todos los hombres y por todos los que están en eminencia, hablando de aquellos que llevan un cargo y gobiernan una nación. Yo creo que ese es el papel de la iglesia en este tiempo. Claro, por un lado somos tentados de repente a enojarnos, a querer reclamar y querer expresar también nuestro parecer o nuestra opinión. Pero tenemos que dejar eso a un lado y hacer lo que Dios nos ha mandado hacer en su palabra. El mundo, pues, que no conoce a Dios, el mundo que no vive bajo los principios divinos, cuya confianza está puesta en los hombres, va a reaccionar de esta manera. Y por supuesto esto va a conllevar a una situación de violencia, conflictos sociales y etcétera. Pero la iglesia está llamada a orar, a pedir a Dios a favor del lugar donde nosotros estamos viviendo. Pero todo esto también, hermanos, creo que nace desde que el ser humano pone su confianza en otro ser humano, pone su esperanza en un hombre, en un líder, un gobernante, en un sistema político de gobierno, etcétera. Y cuando aquellos hombres que han sido elegidos para dirigir o liderar una nación terminan decepcionándonos por el incumplimiento de sus promesas, etcétera, pues vienen estas reacciones. Pero la iglesia de Cristo está llamada también a poner su mirada no en los hombres, está llamada a poner los ojos en Jesús. Nosotros, mis amados hermanos, vivimos en esta tierra, como hablamos la semana pasada, el día domingo. Somos peregrinos en esta tierra. Nosotros estamos gobernados por aquel que reina por encima de todos los reyes de la tierra, de todos los gobernantes, nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Así que el mundo puede estar en una situación crítica, como está nuestro país en este momento y como algunos otros países en Latinoamérica o en otros países europeos también en su momento han tenido esta situación crítica. Pero nosotros vivimos bajo los principios inconmovibles de la palabra de Dios. Nuestra vida está fundada sobre la roca. Nuestra vida está segura en Cristo Jesús. Y los hombres, desde el momento que ponen su confianza en otro hombre, pues eso va a llevar, por supuesto, a estos conflictos que estamos viendo, a estas reacciones de violencia, de ira, de contienda, de pleito, ambiciones personales, ambiciones políticas, etc. Es por eso que nosotros estamos llamados, vuelvo a repetir, a poner nuestra confianza en el Señor. Es cierto que podemos participar en la política, emitiendo nuestros votos, y si algún creyente, ¿no?, es llamado por Dios para servirle en la política, porque pueden haber, pero particularmente pienso que un hombre de Dios, un pastor que ha sido llamado para predicar el evangelio de Jesucristo, no tiene que enredarse en ese sistema humano. Pero de que pueda haber algún hombre o una mujer que por su capacidad intelectual, etcétera, que no tiene un cargo ministerial en la iglesia, que no ha sido llamado a ese ministerio de servir a Dios en cualquiera de los 5 ministerios que habla Efesios capítulo 4:11, pues puede servir a su patria, puede servir a su nación a través de la política, dando testimonio de Jesucristo. Pero un pastor
no está llamado, porque el Evangelio es lo único que puede transformar al ser humano. Los sistemas de gobierno en el mundo han fracasado y van a seguir fracasando hasta que no venga el reino de Dios a establecerse en la tierra. Ahí el hombre verdaderamente conocerá la justicia, la rectitud, la paz que el reino de Dios traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pero mientras que estamos en esta tierra, hermanos, Dios nos ha dado un arma poderosa también, que es el Evangelio de Jesucristo, que es lo único que puede transformar una nación, una familia, el corazón de un ser humano. No hay otra cosa, solo el Evangelio poderoso de Jesucristo, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y lo que este mundo necesita es la salvación de Dios. La salvación de esa corrupción que está anidada en el corazón de los hombres. Desde que nace, el ser humano nace con la corrupción dentro de su corazón. Y pueden haber muchos sistemas humanos que traten de cambiar esa condición, pero no van a poder. La religión no ha podido a través de los años cambiar el corazón del hombre. Los sistemas de gobierno, como la democracia y otros sistemas que han existido como el comunismo, el socialismo, diferentes ideologías humanas que han tratado de buscar la justicia social, la paz social, pero no lo logran. Por el contrario, las diferencias cada vez son más abismales y los conflictos cada vez son peores. Pero cuando el Evangelio de Jesucristo llega al corazón de una vida, llega a una familia, a una nación, a una sociedad, el Evangelio es lo único que puede transformar al ser humano y puede traerle a su corazón la paz, puede traerle la justicia, porque la justicia de Dios se revela por medio del Evangelio. Así es. Y en esta noche, pues hermanos, viviendo bajo este contexto en el cual estamos pasando, pues quiero yo hablarte que de parte de Dios que no debemos poner nuestra confianza, como dice el Salmo 146, en los príncipes, hablando de los gobernantes o de los hombres que están en eminencia, que tienen algún cargo, alguna responsabilidad de dirigir una nación o cualquier grupo. Nosotros no debemos poner nuestra confianza en los hombres. Claramente eso lo entendemos por la palabra de Dios, porque el ser humano no tiene el poder para cambiar a otro ser humano. El poder humano pues es limitado, ¿verdad? Sabemos claramente que el ser humano, a través de la ciencia, a través de la política, a través de la moral, a través de la fuerza, ha tratado de cambiar a otros, pero no puede. El ser humano también, pues, es un ser mortal. Y por lo tanto, la muerte acecha. Y así como tiene un día de nacimiento, también tiene una fecha donde el ser humano va a fallecer, va a morir. Y con él se van a morir todas sus ideologías, todas sus filosofías, etc. Y también el hombre no es confiable, el ser humano no es confiable porque puede prometer muchas cosas, de hacer tantas cosas, pero al final termina mintiendo y no cumpliendo, aunque tenga la intención de hacer las cosas bien. El pecado que mora en el ser humano no le va a permitir, hermanos, llegar a cumplir muchas promesas que a la hora de presentarse como la solución para un país, pues terminan defraudándonos. Por eso que la palabra de Dios claramente dice: antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Eso está escrito y esa es la verdad. Gloria al nombre del Señor. El profeta Jeremías nos advierte en el capítulo 17, en el verso 5 y 6, hablando de parte de Dios, dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová.
Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Hay una maldición que opera en la vida de los hombres que ponen su confianza en otro hombre. Porque nuestra confianza debe estar puesta en aquel que sí puede hacer todas las cosas conforme a su voluntad, conforme a sus designios, conforme a lo que Él ha establecido, el rumbo de la historia de la humanidad, porque quien ha establecido, hermano, escatológicamente todos los sucesos que van a venir aconteciendo en el mundo es Dios. Y por más que el hombre trate de cambiarlo, se va a cumplir lo que está escrito. Entonces no podemos confiar en el hombre. Tenemos que poner nuestra confianza solamente en Dios. El profeta dice, maldito el hombre o maldito el varón que confía en el hombre. Y dice, y pone carne por su brazo. Esta palabra carne se refiere a todas las capacidades humanas que el ser humano pueda tener. Sea inteligencia, sea sabiduría, sea fuerza, sea conocimiento, experiencia, etc. Eso es carne. Dice aquí claramente que no debemos poner la carne por el brazo de Jehová. Y cuando habla del brazo de Jehová, está hablando del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo. No hay ningún otro poder en el universo, mis amados hermanos. Ningún poder político, ningún poder económico, nada de eso puede cambiar la condición humana. Porque lo que estamos viendo en nuestro país y en otros países es la expresión de la condición caída del ser humano, la corrupción. Es la corrupción en el hombre, es sinónimo de pecado. La única forma de poder cambiar eso es a través del poder del Evangelio, el poder de Dios. No podemos poner carne por el brazo del Señor. Cuando ponemos nuestra confianza en los hombres, estamos poniendo nuestra confianza en un ser que tiene limitaciones, en alguien que nos va a decepcionar tarde o temprano. Pero si ponemos nuestra confianza en el poder de Dios, en Él nos apoyamos, en Él nos refugiamos en todo tiempo, entonces seremos bendecidos. Porque quien confía en otro hombre está bajo maldición. Dice que será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Está hablando de la condición de un hombre que pone su confianza en otro hombre. Será como esa planta que crece en el desierto, la retama, que no se va a dar cuenta cuando viene el bien. No va a disfrutar la bendición, no va a disfrutar el bien de Dios. Por el contrario, va a vivir en una tierra de sequedad, en una condición, espiritualmente hablando, de sequedad. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la exhortación es que no confiemos en los príncipes, que no pongamos nuestra confianza en los hombres, en los que gobiernan nuestra nación. Debemos orar por ellos, claro que sí, pero no debemos poner nuestra esperanza en el hombre. Nuestra esperanza debe estar puesta en el Señor Jesucristo, porque Él es el que pone reyes y quita reyes. Gloria al nombre del Señor. En el verso número 4 del Salmo dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿Por qué no debemos confiar en los príncipes? ¿Por qué no podemos confiar en los gobernantes, en aquellos que gobiernan una nación? Porque es un ser mortal, limitado, que cuando el aliento de vida sale de su cuerpo,
pues simplemente vuelve a la tierra, a su verdadera condición. Y en ese mismo día, dice el salmista, perecen sus pensamientos. Y ahí podemos ver la capacidad que el ser humano tiene de crear pensamientos. Y ahí podemos considerar las diferentes ideologías, filosofías, sistemas que han nacido de la mente humana para buscar el bien de la humanidad. Pero, como vuelvo a repetir, ningún sistema humano, ninguna capacidad o filosofía o ideología humana ha podido cambiar la condición del ser humano. No puede, ni va a poder jamás. Es por eso que la Escritura dice claramente que no debemos confiar en los príncipes, porque eso también es caer en la idolatría. Y hoy el enfrentamiento que hay en nuestro país es justamente por eso, porque han idolatrizado a un hombre tal vez, o a un sistema, a una forma de gobierno. La gente que ha salido a usar la violencia piensan que un hombre puede cambiar la situación de un país. No se puede. Solo el Señor Jesucristo puede ayudarnos. Porque el ser humano, pues, es limitado. Y cuando hablamos acerca, pues, de su existencia, pues la vida del ser humano en la Biblia es comparado como una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Cuántos gobernantes hemos tenido a través de la historia? Tratando de buscar el mismo fin, cambiar el rumbo de nuestro país, la situación de nuestra nación. Pero seguimos mal, porque ningún hombre tiene esa capacidad. Y han pasado a la historia, muchos de ellos por un tema de corrupción. Y ya no están, algunos de ellos han muerto ya. Porque la vida del hombre es así, como una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pero nuestro Dios es eterno. Él es el refugio de generación en generación. Cuando tú pones tu confianza en Él, tú puedes vivir en esta tierra el tiempo que te toque vivir. Pero si tú has vivido fielmente para Dios, Él ha prometido bendecir tus generaciones hasta 1000 generaciones. Usted se imagina, porque tú puedes pasar hoy como una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, ya no estás, pero quedan tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos de tus hijos, etcétera, bajo la bendición de Dios. Porque tú fuiste fiel, porque tú pusiste tu confianza en el Dios eterno, en aquel que no envejece ni pierde las fuerzas, en aquel que tiene todo el dominio sobre el universo, en aquel que reina sobre el universo, aquel que reina sobre la tierra, sobre los hombres, sobre los gobernantes, sobre el mar, sobre las aves del cielo. Dios es el que reina, porque Él es el Rey de los reyes, el Señor de los señores. Pero los hombres somos como esa neblina que un momento aparece y luego se desvanece. Por eso que nuestra confianza debe estar puesta solamente en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo, que aún vino a este mundo, se hizo hombre y murió en la cruz. Fue sepultado y al tercer día la corrupción, la muerte no pudo retenerlo. Gloria a Dios. Y nuestro Dios es eterno, mis amados hermanos. Alabado sea Cristo. Por eso el apóstol Pedro dice en su primera carta, en el verso 24, que toda carne es como hierba. Hace otra comparación, otra simbología para poder entender cuán corta y frágil es la vida del ser humano. No crea usted que porque un hombre llega a una posición de autoridad, ese hombre pues va a ser inmortal. No, mis amados hermanos, son aves de paso, son como la hierba. El ser humano es como la hierba, dice, toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Y dice, la hierba se seca, se marchita, se muere.
y la flor se cae. Todo lo hermoso que el hombre pueda tener, que es llamado aquí como la gloria de los hombres, su sabiduría, su elocuencia, su inteligencia, su posición de autoridad que pueda tener. El día que ese hombre se marchite su vida, ese día todo lo que él pudo alcanzar en esa tierra se cae, desaparece, pasa al olvido. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice, la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Tenemos la palabra, hermanos, que al igual que nuestro Dios permanece para siempre porque es su palabra. Y todas sus promesas son en Él, en Cristo. Amén. Todas sus promesas son en Él, en sí, y en Él, amén. Gloria a Dios. No es como los hombres que prometen hoy una cosa y mañana cambian de discurso, mañana hacen otra cosa, y eso crea decepción en el corazón de los hombres, de aquellos que han puesto su confianza en esa autoridad. Pero hermano, el cristiano, el hijo de Dios, debe poner su confianza en las promesas del Señor, que aún en el desierto Dios hizo que su pueblo, hermano, pudiera beber agua en el desierto, pudiera alimentarse en el desierto, hermano. Imagínense, su ropa, sus calzados nunca se envejecieron. Y sobre todo que la presencia de Dios estaba con ellos. Gloria al nombre del Señor. Pero hubo un tiempo en que Israel, mis amados hermanos, mirando a las naciones que estaban a su alrededor, que tenían reyes, ellos también pidieron, se quisieron copiar o se acomodaron o se conformaron al mundo de aquel entonces, en el tiempo de Samuel. Y le pidieron a Samuel que les diera un rey, que le pidiera a Dios que le diera un rey, así como las demás naciones. En otras palabras, hicieron a Dios a un lado, porque Israel era un pueblo gobernado en teocracia. Quiere decir que Dios era quien gobernaba esta nación. En todo el sentido de la palabra, Dios era quien gobernaba. Dios les había dado sus leyes, sus principios, sus decretos, sus estatutos, para que ellos sean un pueblo diferente, una nación distinta a las demás naciones. Pero ellos quisieron un hombre como rey, y Dios les dio un rey, pero les advirtió que esos reyes no iban a ser justos con ellos. Y vemos que a través de la historia de Israel, reyes tras reyes venían, y cada uno pues era diferente al otro, excepto que David fue uno que, a pesar que cometió pecados, pero la Biblia le llama a él como un hombre conforme al corazón de Dios. Pero el punto es que nosotros, hermanos, que vivimos en este tiempo, aunque vivimos bajo un gobierno democrático, hablando en el sentido terrenal, mientras que estamos en esta tierra, pertenecemos a una nación, hablando geográficamente, en esta parte occidental de Sudamérica, el Perú. Pero nosotros, hermanos, el apóstol Pedro dice en su primera carta también que nosotros somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, nación santa. Es decir, que somos una nación espiritual. Somos un pueblo distinto. Nuestras leyes son distintas. Nuestro rey no es, hermano, un hombre, aunque nos gobierne en esta tierra, en este país, un hombre que pueda presidir. Pero por encima de él está el Rey de los Reyes. Y nuestra vida se debe al Rey de los Reyes. Por eso que a Jesús le llamamos nuestro Señor. La palabra Señor significa amo, dueño, gobernante, rey. Somos suyos, Él nos compró con precio de sangre. Y aunque podamos ver a nuestro país en esta situación, estamos llamados a orar, estamos llamados a predicar el Evangelio y estamos llamados a poner nuestra confianza en el Señor. Porque aunque nuestra nación entre en una crisis sanitaria, económica y política, nosotros, hermanos, estamos en Cristo. La iglesia está en Cristo. Nuestra
nuestra vida está edificada sobre la roca inconmovible de los siglos. Nuestra vida nada lo puede mover, hermano. Aún en este tiempo de crisis, de angustia, de aflicción, de preocupación, la iglesia no tiene que poner su mirada en los príncipes, en los gobernantes, como dice el Salmo 146. No confíes en los príncipes. Pon tu confianza en el Dios eterno. Pon tu confianza en el Rey de los Reyes, porque la vida del hombre es como la hierba del campo. Y la hierba se seca y la flor se cae. Pero la palabra del Señor, si tú guardas la palabra del Señor, dice que la palabra del Señor permanece para siempre. Por encima de cualquier ideología humana, por encima de cualquier sistema político humano, la palabra de Dios prevalece. La palabra de Dios traspasa, trasciende los tiempos, trasciende los pensamientos, trasciende los planes humanos, aún los planes que el diablo tenga contra nuestra nación. Si hay un pueblo que pone su confianza en el Señor Jesucristo y en su palabra, ese pueblo va a prevalecer. Ese pueblo será un pueblo victorioso, un pueblo que es más que vencedor. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Cristo, hermanos. No pongamos nuestra confianza en los príncipes, en los gobernantes. No hagamos de un hombre un ídolo. Eso puede provocar la ira del Señor en contra de nosotros. Pongamos nuestra confianza en Dios. Porque si ponemos la confianza en los gobernantes, vamos a entrar en contienda con otros que de repente, hermanos, confían o no confían. Es por eso que existe tanta división en los países. Hay tantos partidos políticos que cada uno tiene sus propias ideas. Y es por eso que hay enfrentamientos. El uno quiere prevalecer contra el otro, porque ponen su confianza en ideologías o en filosofías o sistemas humanos. Ponen su confianza en el liderazgo de un hombre. Y entonces todo aquel que no está de acuerdo, pues hay que enfrentarnos, hay que usar la violencia. Pero la iglesia del Señor ha sido comprada con la sangre preciosa de Cristo. Nosotros debemos descansar en las promesas de Dios. Nuestra confianza está en Dios, no en ningún poder político, no en ningún presidente de cualquier país. Nuestra confianza debe estar puesta solamente en aquel que rescató nuestras almas. Gloria al nombre del Señor. Dice en ese mismo Salmo 146, bienaventurado, dice, cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Dichoso, feliz es aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Hermanos, en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, donde por supuesto hay una crisis en el área de la salud, en el área económico. Es terrible la situación que estamos viviendo, mis amados hermanos. Y cuando los hombres pues no conocen al Dios Todopoderoso, para ellos pues su ayudador es el Estado, su ayudador es el gobernante, que a través tal vez de su buena voluntad, a través de los bonos, ha tratado de suplir la necesidad de muchas familias. Hombres que se han levantado, mujeres que se han levantado, también promoviendo ayuda social, llevando comida, llevando víveres. Y eso está muy bueno. Gracias a Dios, porque esas cosas le agradan a Dios, ayudar al prójimo. Pero la iglesia, el pueblo de Dios, tiene que saber que tiene un ayudador. No es cualquier ayudador, es el Dios de Jacob. Bienaventurado cuyo ayudador es el Dios de Jacob.
Gloria al nombre del Señor. Nosotros, si estudiamos a profundidad la vida de Jacob, vamos a poder ver cómo Jacob fue ayudado por Dios en muchas maneras. Cuando a él hicieron injusticias, Dios vino a ayudarlo. Cuando su suegro lo quiso engañar, cuando su suegro quiso abusar de él, haciéndole una estafa, Dios vino y lo ayudó. Cuando su hermano venía para matarlo, Dios vino y lo ayudó. Su hermano ya no llegó a matarlo, sino que se llegaron a perdonar. Dios ayudó a Jacob. Por eso cuando Dios se le revela a Jacob en el Génesis capítulo 35, en el verso número 10 y 11 dice, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Dios le cambió el nombre a este hombre llamado Jacob, que significa usurpador o uno que toma el lugar de otro con engaño. Pero Dios le cambia el nombre por Israel, que significa el príncipe, el que gobierna con Dios. Y cuando Dios cambia el nombre a una persona, no solamente le cambia la etiqueta, sino le cambia la naturaleza. Si antes Jacob, que significa usurpador, engañador, vivía conforme a ese nombre, pues ahora va a vivir conforme al nombre que Dios le estaba dando, porque a través de ese nombre Dios estaba cambiando su naturaleza. De que antes vivía confiando en la carne, engañaba, usurpaba, etcétera, ahora será un hombre que viva guiado por Dios. Será un hombre de fe, un hombre espiritual. Tu nombre será Israel. Y el verso 11 de Génesis 35 dice, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham, a Isaac, te la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar donde había hablado con él. Dios se le aparece a Jacob y se le revela como el Dios omnipotente. Por eso el salmista, al aplicar esta bienaventuranza a todos a quienes consideran a Dios como su ayudador, dice, bienaventurado cuyo ayudador es el Dios de Jacob, el Dios omnipotente, el Dios que viene para ayudar, el Dios que viene para sustentar, el Dios que está de tu lado, el Dios que va a pelear por ti. Bendito sea el Señor, el Dios que va a cambiar tu ser, el Dios que va a transformarte. Es el Dios de Jacob, pero si tú lo consideras como tu ayudador, si pones tu esperanza y tu confianza no en los príncipes, en los gobernantes, sino en el Dios de Jacob. Gloria al Señor. Hermanos, esto es algo tremendo. ¿Y por qué? ¿Por qué el salmista dice esto? Claramente lo explica versos más adelante. Salmo 146 dice, porque Dios hizo los cielos y la tierra. Ese Dios de Jacob, ese Dios omnipotente, es quien hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Lo que está diciendo el salmista, mira, no pongas tu confianza en los príncipes, en los gobernantes. Pon tu confianza en el Dios de Jacob. Él debe ser tu ayudador. ¿Sabes por qué? Porque Él es el Dios que hizo los cielos. ¿Has visto alguna vez los cielos, hermano? Están llenos de estrellas y llenos de tantas galaxias que aún los científicos se asombran y descubren cada vez, descubren más cosas maravillosas en el espacio. Han enviado satélites, han enviado robots, han enviado naves que están en el espacio por años, hermano, investigando, enviando fotos y videos. Y los científicos se maravillan y descubren tantas cosas en el universo. Esos descubrimientos causan maravilla en el corazón de aquellos hombres. Claro, aunque no atribuyen esas maravillas a un creador, porque la mayoría de los científicos son ateos, son agnósticos. Pero nosotros que hemos sido capacitados con el don de la fe,
Sabemos que los cielos y la tierra que existen y todas las cosas que existen también en el mar fue porque existen, porque Dios fue quien los creó. Por eso el salmista dice: Dios hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y si Dios hizo todas esas cosas, Dios puede hacer muchas cosas a favor de todos aquellos que ponen su confianza en el Dios de Jacob. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea Cristo. También dice que Él guarda verdad para siempre. El Dios de Jacob, el Dios omnipotente, en quien nosotros estamos llamados a poner nuestra esperanza, nuestra confianza, a tenerlo como nuestro ayudador en tiempos de crisis, en tiempos de angustia, en tiempos de situaciones difíciles. Pues ese Dios es quien guarda verdad para siempre. Lo que está diciendo es que ese Dios cumple sus promesas. Lo que Él ha prometido, Dios lo va a cumplir. Puede pasar el tiempo que sea necesario, pero si Dios te dijo algo, Dios lo va a hacer. Dios le dijo a Abraham: Abraham, vas a tener un hijo. Abraham era anciano, de casi 75 años. Su mujer también era anciana y era estéril, pero Dios le había dicho: Abraham, vas a tener un hijo. Vas a tener un hijo, y no va a ser un hijo adoptivo, va a ser un hijo que va a nacer de ti. Gloria al Señor. Y pasaron los años, cerca a los 25 años, mis amados hermanos. Habían pasado ya desde que Dios le dio la promesa a Abraham. Abraham estaba esperando en Dios. Abraham estaba confiando en Dios. Hasta que Dios vino otra vez y dijo: Abraham, en el tiempo de la vida, Sara va a concebir un hijo. Y gloria a Dios, mis amados hermanos, Sara tuvo un hijo de Abraham. A pesar que era estéril, a pesar que eran ancianos, a pesar que habían pasado muchos años, Dios cumplió su verdad, su palabra, sus promesas. Dios cumplirá en nosotros. No es como los príncipes, como los gobernantes que prometen una cosa y luego se olvidan. Nuestro Dios no se olvida de sus promesas. Vale la pena confiar en Él. Vale la pena tenerlo como nuestro ayudador. El Dios de Jacob es ahora nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Dice que Él hace justicia a los agraviados. La gente está saliendo exigiendo justicia. Hermano, cada vez que existe un crimen, un asesinato, un homicidio, la gente reclama justicia, justicia, justicia. Es el clamor de la gente. Pero lamentablemente las autoridades, hermano, los gobernantes, los jueces muchas veces se equivocan. O, hermano, de una manera, digamos, voluntaria, no hacen justicia, sino por el contrario, no juzgan justamente. Y entonces los agraviados sufren. Pero dice la palabra de Dios que el Dios de Jacob hace justicia a los agraviados. Dios hace justicia. Si tú le clamas a Él, si tú te apoyas en Él, tarde o temprano Dios te hace justicia. Aunque nunca tarde, por supuesto, porque Dios no es tardón. Nosotros somos los tardones, pero Dios hace justicia en el momento preciso, porque Él hace justicia a los agraviados. A veces queremos pelear, a veces queremos contender exigiendo justicia. Pero hay un juez, el juez que no acepta coimas, sobornos, hermanos, que no hace engaños debajo de la mesa, no tiene nada de esas cosas. Es un juez justo, nuestro Dios. Él hace justicia a los agraviados. Si alguien te está agraviando, si alguien te está oprimiendo, si alguien te está haciendo alguna injusticia, hermana, tú como esposa, si ves que tu marido de repente es injusto contigo, no te pongas a pelear con él, no te pongas a discutir con él. Ora, clama a Dios y dile: Señor, me está agraviando mi esposo, me está lastimando, me está haciendo daño. Y Dios peleará por ti, mi amada hermana, gloria al Señor. En vez de estar peleando y discutiendo, deja que Dios pelee por ti, deja que Dios haga justicia por ti. Gloria al Señor.
Dice que Él da pan a los hambrientos. Gloria al nombre del Señor. Es un Dios que provee, que sustenta. Su pueblo Israel en el desierto fue alimentado por 40 años. Ellos no tenían tiempo para sembrar y cosechar. Es más, la tierra en el desierto es una tierra que no sirve para sembrar. Pero Dios en el desierto alimentó a su pueblo con el maná del cielo. Dios enviaba comida todas las mañanas, hacía que descendiese ese alimento para su pueblo. Y su pueblo comía, hermano, y no le faltaba el alimento. Gloria al nombre del Señor, porque Él da pan a los hambrientos. David pudo decir en uno de sus salmos: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Él da pan a los hambrientos. Él es el que sustenta, el que suple nuestra necesidad. Nuestra vida no depende de un gobernante, nuestra vida no depende del Estado que nos pueda, hermano, de repente ayudar, aunque pueda venir una ayuda, pero gloria al Señor. Pero nuestra ayuda, nuestra provisión viene del cielo, nuestro Dios todopoderoso, que puede tocar los corazones, puede mover, hermano, situaciones para bendecirte, para proveerte. Puede abrirte puertas para que encuentres un trabajo, aunque otros de repente no puedan conseguir un trabajo, pero Dios te puede abrir una puerta. Gloria al Señor, porque has puesto tu confianza en Él y no en los hombres, sino en los príncipes. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Dice que Él liberta a los cautivos. Él es el que liberta a los que están presos. No está hablando de una cárcel literal. Está hablando de aquellas cárceles espirituales donde los hombres muchas veces por sus malas decisiones están atrapados por años. Puede ser la droga, puede ser el licor, puede ser el adulterio, puede ser la mentira, la lujuria. No sé cuál pueda ser tu cárcel y te sientes cautivo. Hermano, dice la palabra de Dios que Él liberta a los cautivos. Gloria al nombre del Señor. Abre los ojos de los ciegos. Esos ojos, no solamente los ojos físicos, sino los ojos del entendimiento para comprender las cosas de Dios. Él es el que abre los ojos de los ciegos. Él levanta a los caídos. Él ama a los justos. Guarda a los extranjeros. Dios guarda y protege a aquellos que viven en tierras extrañas, en tierras como extranjeros están viviendo. Dios los guarda. Gloria al Señor. El guarda, dice, al huérfano, aquellos que no tienen padre, aquellos que no tienen una madre. Dios los guarda, Dios los protege. Gloria al Señor. Dios sostiene a la viuda. Él es el que sostiene a las mujeres desamparadas, a las mujeres que son solas. Él es el que los sostiene. Mira, hermano, si podemos ver aquí todas las obras que Dios hace y puede hacer, hermano, a favor de un hombre, a favor de una mujer, gloria al Señor, nos hace entender, hermano, la importancia de no poner nuestra confianza en los príncipes, en los gobernantes, en una autoridad humana, sino en el Dios de Jacob. Bienaventurado aquel, dice, bienaventurado, gloria al Señor, cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Bendito sea el nombre del Señor. Él trastorna el camino de los impíos. No hay que andar peleándonos con la gente impía, pecadora, porque Él es el que va a trastornar. Si ellos están maquinando, hermano, cosas terribles, Dios es el que va a trastornar esos pensamientos, esos planes que de repente tienen en su mente. Dios es poderoso para trastornar. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y termina el Salmo 146 en el verso 10 diciendo: reinará Jehová para siempre. Mis amados hermanos, esta es una promesa que Dios hizo desde Génesis hasta Apocalipsis, que viene un día en que Dios establecerá su reino en la tierra. Y su reino no será por 5 años, no será por 10 años, no será por 20 años.
su reino será para siempre. Él reinará por los siglos de los siglos. Y nosotros, quienes hemos creído, quienes hemos confiado en Él, quienes hemos puesto al Señor, al Dios de Jacob, como nuestro ayudador, que no hemos puesto nuestra confianza en los hombres, en los gobernantes, hermanos, de nuestra nación, sino en el Dios de Jacob, nosotros reinaremos con Él, como dice en Apocalipsis capítulo 1, que el Señor Jesucristo nos ha hecho reyes y sacerdotes. Gloria al Señor. Y reinaremos con Él para siempre. Aleluya. Esa es la promesa de Dios. Que viene un día, hermano, donde el reino de Dios, por eso el Padre nuestro también nos dice que Jesús nos enseñó que cuando oremos digamos así, que venga tu reino, Señor, porque ese es el anhelo de la creación, que el reino de Dios, el reino de justicia verdadera, el reino de paz verdadera, gloria al Señor, se establecerá en el mundo. Muchos reinos han habido a través de la historia, imperios que se han levantado por inspiración de hombres que con ambición de poder, ambición de dinero, han establecido o han querido establecer imperios a través de la historia. Hemos visto, gloria al Señor, pero han fenecido, gloria al Señor, han caído, han desaparecido, solamente aparecen ahora en las páginas de los libros de historia. Pero viene un reino, hermano, viene un reino cuyo rey es el Señor Jesucristo. Dice que Él reinará para siempre. Aleluya. Nuestro Dios reinará para siempre. En ese reino no habrá llanto, no habrá injusticia, no habrá dolor, no habrá pecado. Oh, hermano, no habrá enfermedad, no habrá muerte. Gloria a Dios. Dice, Jehová reinará para siempre. Tu Dios, oh Sión. Sión es la iglesia, es un lenguaje simbólico. Sión representa la iglesia y Él es el Dios de la iglesia de Cristo. Dice, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Él es nuestro Dios. Generación tras generación, Él es nuestro Dios, el Dios de Jacob. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey. Él es quien gobierna nuestra vida, mis amados hermanos. Él es nuestro Señor. Nuestra vida no la gobierna un hombre, hermano. Nuestra vida la gobierna el Señor Jesucristo. Por eso le decimos a Él nuestro Señor. Por eso le confesamos con nuestros labios como nuestro Señor, como nuestro Salvador. En los hombres no hay salvación. Ningún hombre va a poder salvar a un país de una condición de corrupción. Un corrupto no puede cambiar a otro corrupto. Pero hay uno que es incorruptible, nuestro Dios, que es eterno. Gloria al Señor. Él es merecedor de toda nuestra esperanza, de toda nuestra confianza. Mis amados hermanos, cuida tu corazón. En estos días, en estas últimas horas, estamos viendo a través de los medios de comunicación cómo la gente, hermano, sale a las calles, como un joven, hermano, con tanta ira, con tanta violencia, ha ido y ha golpeado a un congresista en el rostro. Esa es una manifestación de la ira, de la violencia, de la frustración que hay en el corazón de ese joven, y creo que está en el corazón de muchas personas, porque han puesto su confianza en el hombre. Han puesto su confianza, como dicen los príncipes, pero dice la palabra, no pongas tu confianza en los príncipes, gloria al Señor. Pongamos nuestra confianza en Dios. Cuidemos nuestro corazón de caer en contiendas, en discusiones, en pleitos. Hermanos, oremos por nuestro país. Este es el tiempo donde la iglesia, número 1, tiene que poner su confianza en Cristo. Número 2, tiene que orar por nuestra nación. Tenemos que orar por nuestra nación. Y número 3, tenemos que predicar el Evangelio. Predica el Evangelio, mi amado hermano, mi amada hermana. Predica el Evangelio a tu familia. Tienes redes sociales, tienes WhatsApp, comparte el Evangelio. Predica el Evangelio, porque es lo único que puede cambiar y salvar nuestra nación. Bendito sea el nombre de Jesucristo. El Evangelio es lo único que puede cambiar el corazón del hombre. Es el único que puede arrancar la corrupción, el pecado que está en el hombre. Gloria al nombre de Jesús. Que el Señor ayude a nuestra nación. Que el Señor ayude a nuestros gobernantes, a nuestras autoridades
en estas horas críticas a tomar decisiones sabias y que cese la violencia, mis amados hermanos. Que Dios bendiga nuestra nación. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, en esta noche nos presentamos delante de tu presencia para suplicarte, Señor, por nuestro país, Perú, que está convulsionada. Se ha levantado un espíritu de violencia en las calles, Señor. Dios Todopoderoso, oramos en esta noche, nos ponemos en la brecha a favor de nuestra nación, Perú. Te suplicamos, Señor, que venga la paz. Te suplicamos, Padre, que puedas, Señor, impartir tu sabiduría en la mente de los gobernantes, de las autoridades, para que puedan tomar decisiones que traigan la paz, que traigan, Señor, la justicia. Oramos por nuestro país, por nuestros gobernantes. En el nombre de Jesús, oramos por tu pueblo, la iglesia. Que no seamos arrastrados por la ira, por la contienda, por los pleitos, sino por tu espíritu y tu palabra, Señor. Ayúdanos a guardar nuestro corazón, a no contristar tu espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, nuestras vidas están en tus manos. Tú eres nuestro presidente, Jesucristo. Tú eres nuestro Rey, eres nuestro Señor. Nuestra vida depende de ti, Señor. Y nosotros somos peregrinos en esta tierra. Eso es lo que somos. Somos peregrinos en esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos, Señor. Eres nuestro ayudador. Tú eres nuestra esperanza. Nuestra confianza la ponemos en ti, Señor, y no en los hombres. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Sigamos orando, sigamos confiando en Dios. Y ya les estaré comunicando respecto a nuestras reuniones. Shalom.